Hola a todos. Mira, hoy vamos a hablar de los textos periodísticos y de los textos prescriptivos. Vamos a ver cuál es la definición de cada uno de ellos y cuáles son sus características. Bueno, vamos a empezar por los periodísticos, ¿vale? Mira, los textos periodísticos son aquellos que nos transmiten una información actual y de carácter general, y puede hacerse esta transmisión en formato papel o en formato digital. La información tiene que ser de actualidad porque si no, no interesaría a la gente o no sería ya un periódico, sería un libro de historia. Si estamos hablando de unos hechos que pasaron hace 10 años, no serían dignos o no serían propios de incluirlos en un periódico, a no ser que se hayan puesto de actualidad por algún detalle, ¿vale? Como por ejemplo el hallazgo de unos restos humanos o de unos restos arqueológicos que fueron del pasado, pero ese hallazgo ha ocurrido en el presente. Bueno, pues vamos a ver las características. Mirad, como hemos dicho, los podemos encontrar, los periódicos hoy día, tanto en formato papel como en formato digital. Normalmente todos los periódicos están publicados en los dos formatos. Por ejemplo, en nuestro país existen dos periódicos bastante importantes y conocidos, como son El Mundo y El País. Pues los dos tienen también su digital, ¿vale? Su homólogo digital, que lo podemos encontrar fácilmente en Internet. Bueno, otra característica. Hay dos grandes tipos de géneros periodísticos: los géneros informativos y los géneros de opinión. Los géneros informativos, que los estudiamos el año pasado, en primero de la ESO, son los que transmiten una información objetiva. Ya sabemos lo que es objetivo, el concepto de objetividad. Transmitir una información objetiva significa que doy esa información sin añadir ningún tipo de valoración personal ni de mi opinión acerca de los hechos que yo estoy transmitiendo, ¿de acuerdo? Eso serían los informativos. Los más importantes son la noticia y el reportaje. Y el segundo gran grupo de géneros periodísticos es el de los géneros de opinión, ¿vale? Transmiten también información, pero en este caso una información subjetiva. Es decir, el periodista que transmite esa información nos va a estar dando su opinión acerca de ella. Va a entrar a valorarla, va a analizar las causas de eso que ha ocurrido, a lo mejor cómo se podría haber evitado, por qué ha sucedido. Eso ya forma parte de su valoración personal. Los más importantes son el editorial, las cartas al director y la columna, que son lo que nosotros vamos a ver más detenidamente. Bueno, el editorial. ¿Qué es el editorial? Pues es un artículo que manifiesta la opinión, pero la opinión de los directivos de un periódico como empresa, es decir, la opinión del periódico. Y por lo tanto no va firmada por ningún periodista, aunque es obvio que es un periodista de ese periódico en concreto el que lo escribe. Sin embargo, no lo va a firmar porque se da por hecho que no es su opinión, sino la de todo el periódico, la del El Mundo, la del País, la de ABC, la de El Confidencial, el periódico que sea. ¿De acuerdo? Pues ese es el editorial. Cartas al director. ¿Qué son? Son breves cartas que cualquier ciudadano, cualquier lector de un periódico las puede escribir y dirigir a ese periódico para manifestar su opinión acerca de algún tema, de alguna noticia que ha aparecido en ese periódico. A lo mejor esta persona tiene más información y quiere aportarla para que el periódico la pueda ampliar, o no está de acuerdo, o hay algún dato en el periódico que es erróneo y esa persona conoce fehacientemente o de primera mano que eso es erróneo y lo comunica para que se rectifique, se corrija en ese periódico, ¿de acuerdo? Y por último, la columna, que es un artículo de opinión breve, que por eso ocupa solo una columna, se llama así,
y sí que va firmado por el periodista que lo escribe. Esto es importante, este sí va firmado, ¿vale? Como digo, una sola columna. ¿Qué es esto de columna? Es que el periódico, si os fijáis, está escrito en columna para facilitar la lectura a las personas, a los ciudadanos que lo quieran, que se quieran informar a través de él, ¿de acuerdo? Por lo tanto, columna. Una sola columna, valga la redundancia, ocupa, porque es breve el artículo, y sí que lo escribe y lo firma un periodista en concreto. Bueno, vamos a pasar ahora a los textos prescriptivos. ¿Qué son los textos prescriptivos? Pues los que pretenden que el destinatario del mensaje, la persona que lo esté leyendo o escuchando, actúe de una determinada forma ante ellos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a nuestra derecha un montón de iconos, de símbolos, en los que se nos especifican normas a seguir, lo que está prohibido, ¿de acuerdo? O lo que puede ser un peligro y nos lo está analizando, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nos dan esos textos prescriptivos unas indicaciones, unas pautas que tenemos que seguir o unas instrucciones, lo vamos viendo. Se pueden clasificar en dos grupos, dos grandes grupos, ¿vale? Los textos prescriptivos normativos, que establecen, como su nombre indica, unas normas de conducta obligatorias, ¿vale? Y ahí estarían, bueno, es muy importante, estas normas no es que se dicten de una forma arbitraria porque a alguien se le antoja, no, se dictan esas normas, esas pautas de conducta, pues para facilitar la convivencia, ¿vale? Para que la convivencia entre las personas pues sea más agradable. Aquí estarían incluidos, pues, desde las normas de clase, normas de convivencia de cualquier centro educativo, las normas de tráfico, por supuesto, las ordenanzas municipales y las leyes, ¿de acuerdo? Y también tendríamos los textos prescriptivos e instructivos, que son los que nos dan unos pasos que tenemos que seguir para alcanzar un objetivo, nos dan unas instrucciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, las instrucciones de montaje de un mueble, unas recetas médicas que nos dan las pautas de a qué hora la tenemos que tomar, cada cuánto tiempo, de qué forma, etc. Instrucciones para poner en funcionamiento un aparato, algo que compramos, normalmente lo hacemos de forma intuitiva, pero a veces algo no lo tenemos muy claro y podemos leernos esas instrucciones que traen todos estos aparatos. Bueno, ¿y cuáles son las características de los textos prescriptivos? Vamos a ir viéndolas, ¿vale? El lenguaje que emplean estos textos tiene que ser claro y sencillo, porque si se nos van a dar unas normas que tenemos que seguir, el ciudadano tiene que entenderlas para poder seguirlas. O si se nos dan unas instrucciones de montaje de un mueble o de funcionamiento de un aparato, si no son claras y no son sencillas, no podemos montarlo, no podemos poner los funcionamientos, etc. Así que tiene que ser muy claro por todo esto que estamos diciendo. Otra característica, se usan números y conectores temporales. Acordados los conectores que facilitan la comprensión de un texto. Eran, por ejemplo, bueno, conectores temporales. En primer lugar, en segundo lugar. Esto va muy ligado a lo de los números. Primer lugar, segundo lugar, a continuación. Para indicarnos cómo tenemos que ir elaborando lo que sea. Pensad, por ejemplo, en el montaje, como hemos dicho, de un aparato. 1, pues retire el envoltorio. 2, tenga cuidado, mire que no esté tal cosa, mucho cuidado con tal. 3, a continuación levante, en fin, pues eso no es a través de estos números y de estos conectores cómo se va facilitando ese entendimiento, esa comprensión, para que podamos poner en práctica las instrucciones o las normas que se nos indican, ¿vale? Los verbos en imperativo, sobre todo los normativos, también obviamente las instrucciones, escribe, envía, pincha, etcétera, ¿vale? O en el caso de este montaje que estábamos diciendo, o para poner, pues, compruebe que el aparato está conectado a la red, todo este tipo de cosas, ¿no? Y finalmente aparecerán también en estos textos tecnicismos, es decir,
palabras especializadas que estén en relación con ese campo del saber al que se relacionan las normas o las instrucciones. Por ejemplo, si es montaje de un aparato informático, un aparato digital, pues tecnicismos informáticos, como red, por ejemplo, que hemos dicho antes, software, hardware, etcétera, ¿no? Tecnicismos jurídicos, si es una ley, pues por ejemplo, ley fundamental, artículo, orden ministerial, esos serían tecnicismos jurídicos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo por ahora. Espero que lo hayáis entendido todo. Si no es así, ya sabéis que solo tenéis que preguntar. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!